Ahora estos 3 servicios sí que han salido eso, impulsados por el propio equipo de, oye, creemos que podemos aportar algo, creemos que nos puede ayudar a mejorar nuestros resultados. Oye, molaría que este episodio fuera como recetas, ¿no? O la receta para que otras agencias que nos estén escuchando también puedan cumplir esta década de trayectoria y muchos más. Primeros clientes, incluso algunos lo hicimos gratis, a un cliente y decirle, oye, mira, estamos lanzando este servicio, si quieres lo probamos contigo, ¿qué te parece? En su momento llegamos a tener hasta casi un 40% en un único cliente y hemos sufrido 2 veces caídas de cliente del 30%. Que no sé si sentiste en algún momento que la agencia dejó de ser lo que tú querías para convertirse en la agencia de ese cliente. Eso, me encantaría decirte lo contrario. Te sabes la teoría, pero a la hora de la práctica no la llevamos a cabo como se debía. En este episodio contamos con Guillermo Torres, fundador y CEO de Marketing House, una agencia que celebra sus 10 años contándonos la receta de cómo se construye un proyecto sólido y a largo plazo. Hablamos de un escenario por el que todas las agencias pasamos tarde o temprano, el riesgo de tener un cliente que representa el 30% de tu facturación, pero también de estrategias para gestionar esa dependencia. De hecho, Guille nos explica cómo la especialización en un sector concreto ha sido su mayor palanca, no solo para mejorar la captación, sino para cobrar fees más altos gracias al valor técnico y de conocimiento que aportan a sus clientes. Además, descubrimos su modelo de autogestión, con el cual se ha salido de la operativa diaria y permite que el equipo tome decisiones con autonomía, haciendo que la agencia evolucione de forma orgánica y sostenible. Desciframos a Marketing House. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestro invitado es Guillermo. Bienvenido, Guille. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí. Guille, eres fundador de Marketing House y generalmente suelo preguntar cuánto hace que empezó esta aventura para situarnos un poco en el tiempo, ¿no? De dónde está la agencia, pero en esta ocasión me lo sé muy bien porque en parte, ¿no?, es el motivo de este episodio y es que estamos aquí celebrando que Marketing House cumple una década como agencia, ¿no? Así que lo primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, este año hacemos los 10 añitos, así que hacia septiembre-octubre. Uh-huh. Y nada, vamos a ver si podemos aportar valor y contar un poquito lo que hemos hecho en este tiempo. Seguro que sí. Oye, ya te digo, enhorabuena por esos 10 años, una década que se dice pronto, pero que no todo el mundo puede decir lo mismo. Entonces, bueno, septiembre está a la vuelta de la esquina, para nosotros ya estamos de celebración. Esto como las bodas gitanas, ¿no? Y nosotros estamos todo el año de celebración. Y yo creo que está claro que podemos aprender mucho de alguien que lleva a su agencia a cumplir 10 años de vida. Así que si te parece, pues vamos a hablar primero de cómo se estructura actualmente Marketing House. Vale. Lo primero que te preguntaría es, ¿cómo se compone vuestra cartera de servicios actualmente? ¿Qué vendéis? Vale. Bueno, pues Marketing House, somos una agencia de marketing digital. Estamos muy especializados, tenemos mucho foco en performance y orientación a resultados. Y dentro de esto, pues lo que hacemos es, básicamente desarrollamos estrategias a medida para cada cliente, buscando aumentar sus ventas o su rentabilidad. Ese servicio general, por así decirlo, ¿no?, esa estrategia va a caer después en diferentes patas, ¿no? En nuestro caso, digamos que tenemos 3 servicios más asentados, 3 servicios más históricos, ¿no?, y que son más el grueso de la agencia, ¿no?, que aquí estaríamos hablando de paid media, de publicidad digital, de SEO, posicionamiento orgánico, y de redes sociales o comunicación, ¿vale? Y luego tenemos 3 áreas más recientes que hemos creado hace más poquito, que de hecho han salido un poco impulsadas por el propio equipo y que estamos dándole ahora más foco, ¿no? Pero bueno, están creciendo, que sería toda la parte de marketing automation, de CRO, aumento de las tasas de conversión, y de diseño gráfico y diseño web. Qué bueno. Vale, sí, además, estas patas porque me ha llamado la atención que me dices, oye, performance, ¿no? Lo has englobado todo aquí, que aquí vendemos paid, SEO, redes sociales y luego están saliendo otras cositas. Cuando os dirigís a clientes a ofrecer estos servicios, ¿vuestra oferta la vendéis, intentáis buscar ese cliente que os tiene que comprar el pack entero o es más habitual que a lo mejor vengan pidiendo un servicio concreto y luego poco a poco va permeando hacia el resto? Uh-huh. Vale, lo ideal efectivamente, ¿no?, sería ese cliente que confía en ti y básicamente, ¿no?, te contrata como un departamento de marketing, ¿no? O sea, como su área de marketing y en el que podemos desarrollar esa estrategia global y jugar con los diferentes servicios, ir moviendo un poco en función de necesidades. La realidad es que normalmente es lo que dices, ¿no? O sea, normalmente te vienen con un servicio o 2
y a partir de ahí, si la cosa va funcionando, ¿no? Pues si esto va rodando, se va haciendo la bola un poco más grande, ¿no? Y te van abriendo hueco a otros servicios. Qué bueno. Y luego me ha llamado la atención la parte de, oye, automation o diseño, que has dicho que ha sido el propio equipo, el impulsor. Cuando ibas diciendo la frase, lo primero que he pensado es, me la va a terminar con el propio cliente ha ido demandando. En este caso ha sido un poco al revés. No sé si porque te has dado cuenta de que, oye, para poder dar un buen servicio, o este servicio en concreto al cliente, en el fondo, meter temas de automation y demás, a día de hoy ya es obligatorio, aunque en el fondo nos han contratado, me lo invento, paid o SEO, y ha sido el propio equipo al final dice, oye, me estoy formando en esto, tengo que tal, ¿por qué no lo ofrecemos como servicio? ¿O ha sido más de, no, es que esto nos interesa, vamos a lanzarnos en la piscina y a ver si alguien nos lo compra? Pues mira, te diría que ha sido más esa segunda, más la parte del equipo. O sea, sí que es verdad que nosotros inicialmente empezamos más especializados en la parte de paid media, de ahí, y bueno, paid media y SEO también muy, muy temprano. Hubo servicios como la parte de redes sociales, que fue más demanda del propio cliente, ¿no? De decir, oye, si queremos entrar a determinados clientes, tenemos que ser capaces de darles una cobertura mayor, ¿no? Y eso nos empujó un poco como agencia a ampliar a ese tipo de servicios. Pero esto es justo automation o CRO, ¿no? O diseño más entendido como un servicio propio, ya que al principio lo veíamos como un complemento al paid, ¿no? Al principio era, oye, llevamos campañas de paid media y si queremos tener resultados tenemos que desbloquear la parte de diseño, pero no se veía como un servicio puro y duro, ¿no? Ahora estos 3 servicios sí que han salido eso, impulsados por el propio equipo de, oye, creemos que podemos aportar algo, creemos que nos puede ayudar a mejorar nuestros resultados, ¿no? Al final, pues eso también va muy ligado a, oye, estoy haciendo paid, lo que dices, ¿no? Y no me puedo quedar en una landing que no convierte, tengo que dar herramientas para mejorarlo, ¿no? O estoy haciendo paid en un e-commerce y, joder, estoy captando mucho nuevo cliente, pero tenemos que trabajar esa recurrencia, etcétera, ¿no? Entonces, ha surgido un poco de esa necesidad y de las ganas del propio equipo de decir, oye, queremos crecer y surge el decir, oye, ¿y si potenciamos esto, no? ¿Y si metemos este área, qué te parece, tal? Y yo le digo, oye, adelante, ¿cómo lo harías, no? Y a partir de ahí se empieza a construir una metodología y a testar. Pues un poco yo creo que como todos, ¿no? Primeros clientes, incluso algunos lo hicimos gratis. Por ejemplo, recuerdo Marketing Automation, de ir a un cliente y decirle, oye, mira, estamos lanzando este servicio, si quieres lo probamos contigo, ¿qué te parece? Vamos viendo resultados y si a futuro ya está funcionando, pues ya hablamos de precio, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha ido escalando y ahora ya pues es un servicio más que se ofrece desde el minuto 1, ¿no? Qué guay lo que has mencionado de que el propio equipo diga, oye, está muy bien estar bajo el paraguas de un servicio, ¿no? A lo mejor paid, como has dicho, con landings, creatividades, pero oye, que esto lo podemos llevar a más y ser un servicio por sí mismo que no tiene por qué venir de la manita con los clásicos, ¿no? De toda la vida. Y luego, qué bueno también ese aprendizaje. A mí me gusta mucho este formato de utilizar un cliente con el que tienes confianza, obviamente, como una especie de beta tester, ¿no? Que tienes la confianza de decirle, oye, no soy el mejor del mercado en esto, de hecho, estoy empezando a implementarlo, pero ¿qué te parece si a cambio me das feedback y yo, pues, oye, vamos implementando cositas, obviamente sin romper nada, pero me parece una de las formas más saludables en una agencia de muchas veces de implementar un nuevo servicio que hasta ahora no tenías. Antes también estábamos mencionando de, bueno, sí, normalmente me viene por un servicio, aunque el cliente ideal probablemente sería el que me coja a lo mejor un pack completo. Entonces, te quería dar esta posibilidad de que me expliques cómo es vuestro cliente ideal, donde crees que podéis sacar a relucir todo vuestro potencial. El unicornio, ¿no? Que podemos llamar por tamaño, facturación, servicios que demanda. Vale, pues aquí tenemos, te voy a decir, el cliente ideal, el cliente ideal actual, ¿no? Un poco bajo nuestra visión, y luego tenemos un segundo cliente ideal que queremos potenciar, ¿vale? Nosotros realmente trabajamos mucho o estamos muy enfocados en el sector de la educación, en la vertical de la educación, sector educativo superior, ¿vale? Mucho trabajo para escuelas de negocio, universidades o centros de formación profesional, ¿vale? Entonces, nuestro cliente ideal es este, ¿no? Es un cliente en el que nos sentimos muy cómodos, que se nos da bien, que el equipo, pues bueno, se ha llevado ya muchas tortas, muchos aprendizajes, ¿no? Entonces, podemos decir que estamos bastante especializados ahí y entonces, bueno, pues es algo donde una vertical, ¿no? Que queremos, bueno, estamos empujando cada vez más, ¿no? Y apostando más por ese nicho cada vez más. Y
y estaría ahí, ¿no? En cuanto a cifras, pues te diría eso, vamos a poner el ejemplo de una escuela de negocios, una universidad que facture idealmente a partir de los 4 o 5 millones de euros, que ya tenga, por tanto, un director de marketing, que tenga un equipo de marketing, aunque sea pequeñito, ¿no? Pero que a lo mejor haya, pues eso, un responsable de marketing y 1 o 2 personas dentro, ¿no? Bueno, pues que tenga un conocimiento, ¿no? O sea, nuestro cliente ideal tiene que saber de marketing. Al final nosotros estamos muy enfocados en performance, somos una agencia técnica y necesitamos que se nos entienda, ¿no? O sea, que haya una persona que hable nuestro idioma y que sepa bajarlo a tierra. Y en ese sentido, bueno, pues que normalmente suelen ser agencias que ya han pasado por clientes que ya han pasado por otra agencia, que vienen rebotados, pues porque no han tenido el servicio que se esperaban o porque simplemente, oye, pues están pasando por una etapa en la que necesitan crecer más o aumentar su rentabilidad, y es ahí cuando entramos, ¿no? Darle ese nuevo impulso. Que identificado me he sentido contigo cuando has mencionado lo de, somos muy técnicos. Yo creo que en Mr. Random también lo solemos decir mucho de, oye, somos técnicos, muy técnicos, nos encanta esto de estar en la cueva. Y cómo se nota cuando al otro lado hay un CMO, por ejemplo, que le explicas las cosas y entiende los tiempos, los números, el porqué de las cosas, etcétera. Luego, obviamente, el reto de traducirlo está igualmente y seguirá pidiendo esa ayuda porque toca trasladarlo siempre a dirección, ¿no? Pero qué importante es eso, y que nosotros por nuestro lado cuando trabajamos, claro, con agencias, pues suele ser muy cómodo es cuando hay un responsable de marketing que la conversación fluye mucho. O sea que me siento muy identificado con lo que has dicho. Totalmente, facilita mucho el día a día, ¿no? Sí, totalmente. Y te decía que luego tenemos un segundo cliente ideal, ¿no? Que es más pequeño en porcentaje. O sea, ahora mismo este sector educativo para nosotros será más o menos el 60% de la facturación, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que el sector educativo es muy estacional, ¿vale? Entonces, tiene un empujón fuerte de enero a septiembre, octubre, ¿no? Es donde esa curva pues va hacia arriba. Entonces hay una vertical que nos cuadra mucho a nivel de agencia, que es el e-commerce también. ¿Por qué? Porque lleva la curva contraria, ¿no? O sea, justo cuando baja el sector educativo es cuando sube el e-commerce, ¿no? Black Friday y Navidad, claro, justo. Entonces, es algo que estamos intentando potenciar también, ¿no? El crecer más en este área para al final, pues oye, tener un equipo, ¿no? La curva de facturación que no sea tan curva, sino que sea todo más lineal a lo largo del año, y que el equipo pues también tenga la carga, ¿no? de trabajo repartida durante todo el año, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, pues a nivel estratégico creemos que nos viene muy bien. Qué bueno. ¿Y de cuántos clientes actualmente podemos estar hablando en la agencia? Pues mira, he hecho los deberes. Te has venido preparado, ¿eh? Te lo has dicho. Bueno, voy a repasármelo antes. Creo que nos pasa a todos, ¿eh? O sea, que si nos preguntan y dices, ostras, no sé, y te pones a mirar, ostras, ¿de verdad tengo todos estos? Sí. Ahora mismo tenemos 33 clientes en activo, ¿vale? Es verdad que hay clientes que pueden tener como subcuentas, ¿no? O sea, que pueden tener como subclientes, pero a nivel global serían 33. Qué bueno. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, claro. Para nosotros un cliente es una agencia. Pues claro, una agencia luego a su vez tiene ahí subcuentas, entonces depende cómo lo separes, el número puede variar muchísimo. ¿Y hay algún cliente que para vosotros representa un porcentaje muy alto o está todo bastante repartido? Vale, pues ahora mismo, ya hemos vivido eso de la concentración y nos hemos llevado un par de sustos a lo largo de estos años. En su momento llegamos a tener hasta casi un 40% en un único cliente y hemos sufrido 2 veces caídas de cliente del 30%. O sea, el susto de que de un día para otro te desaparezca el 30% de los ingresos, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso, ¿no? Hemos aprendido, ¿no? Y ahora tenemos mucho foco en que la cartera esté más diluida, ¿no? Está más repartida. Ahora mismo nuestro cliente que más concentra tiene un 12% de la facturación. Ya me parece un pelín alto. Me gustaría que no pasara del 10%, la verdad, incluso del 8%. Pero es verdad que, joder, muchas veces también te encuentras esta tesitura, ¿no? En la que
el cliente crece más rápido que tú. Entonces, no sé si, o sea, por nosotros, por ellos, un conjunto, pero le está yendo bien. Entonces, crece muy rápido y tienes que ir luchando, ¿no? Para captar nuevos clientes y mantener esa diversificación sin que te afecte, ¿no? O sea, entonces estaríamos ahí, un 12% y luego ya el resto están un poquito más, pues eso, o sea, a lo mejor el siguiente está un 8 y por ahí, ¿no? Es un poco lo que buscamos. Que bueno, me he puesto a temblar cuando me has dicho el 40, ¿eh? Luego te voy a preguntar por ella, porque yo creo que toda agencia que se aprecia ha pasado por aquí, me parece un melonazo y me gusta mucho cómo evoluciona. Seguro que en 10 años tu perspectiva de esa tipología de clientes ha cambiado mucho, entonces creo que ahí después podemos sacar muchos aprendizajes. Y si has sobrevivido 2 veces, o sea, chapó, nosotros también hemos estado ahí y hay que pasarlo, ¿eh? Hay que pasarlo, la verdad. Sí, el mal trago te lo llevas, ¿no? Pero bueno, de todo se sale. O sea, yo creo que también lo que he aprendido estos años es que al final todo lo malo, todos estos sustos pasan y, oye, si tienes más o menos una estructura y unas cosas bien montadas, pues te van a llegar nuevas cuentas, te van a llegar nuevos clientes y vas a salir. Y de momento ambos todavía tenemos pelazo. Por ahí de momento no ha atacado. Bueno. Guille, ¿cuántas personas sois ahora mismo en Marketing House? Ahora mismo estamos 20 personas. 20 personas, vale, perfecto. ¿Y cómo estáis organizados internamente a nivel equipo? ¿Departamentos por los servicios que me has dicho antes? ¿Has cruzado también ya esa línea muy típica, ¿no? De pues ya hemos montado squads o más horizontales, más verticales? Pues no hemos llegado a montar squads. Es verdad que es algo que tengo ronda ahí en la cabeza, ¿no? Está, efectivamente, tienes ahí el run, ¿no? Pero yo creo que todavía, siendo 20 personas, estamos en ese punto controlable, ¿no? O sea, no sé si igual ya cruzas a 25 o 30 y dices, ostras, tengo que dividir o tenemos que buscar otra forma de trabajo, ¿no? Ahora mismo con 20 creo que estamos bien y nos sentimos, bueno, pues un único equipo, ¿no? Al final también muchas veces las agencias cuando se dividen en squad pues apuestan más o menos por ese número, ¿no? Entre 15, 20, por ahí. Nosotros, ¿cómo nos organizamos? Tenemos áreas por servicio, ¿vale? O sea, efectivamente hay un área de SEO, hay un área de paid, un área de redes, un área de automation, otro de CRO y otro de diseño. Y un perfil transversal que es Account Manager, ¿vale? Que es un poco la que va a hacer de pegamento también de cara al cliente entre esas áreas y la que va a hacer, la que va a velar por el negocio del cliente también, ¿no? De que, oye, que no nos perdamos un poco en vanity metrics, ¿no? En métricas vanidosas y que siempre, oye, todo lo que hagamos, lo que decíamos al principio, ¿no? Tiene que ser alineado con esa estrategia que va alineada a resultados, al negocio, que al final es por lo que nos contratan, ¿vale? Pero es verdad que aunque estamos con esa división por áreas, realmente nuestra organización es un poco extraña en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, sé que hay ya varias que están trabajando un poco ese modelo como de autogestión. Nosotros estamos intentando ir hacia ahí, ¿no? Hacia esa parte de autogestión, hacia un modelo de organización TIL, etcétera. Entonces, lo que hacemos es que nos dividimos realmente por roles, ¿vale? O sea, no tenemos tanto ese enfoque de, oye, yo contrato un paid media y es paid media, ¿no? Realmente yo estoy contratando a fulanito y fulanito qué nos puede aportar, ¿no? Entonces, tenemos algo que hemos hecho justo el año pasado y que yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Ha sido ese mapeo de funciones, mapeo de roles en la empresa. Entonces, una persona realmente pues, puede llevar diferentes sombreros, ¿no? Entonces, una persona puede estar en el área de paid y a su vez puede estar en el área de CRO o en el área de automation, ¿vale? Y va a ir cambiando, va a tener una dedicación a cada uno de esos áreas en función de lo que ella quiera, de lo que quiera crecer, por así decirlo, horizontalmente, ¿no? Podríamos llamarlo, y en función de lo que pueda aportar realmente a los clientes. Oye, Carlos, perdona que te interrumpa, pero hay algo que las agencias que nos estáis escuchando seguro que queréis conocer. Dale, Borja. Es que muchas necesitaréis prestar servicios de paid media, de desarrollo web o de SEO a sus clientes, pero no queréis contratar equipo interno ni depender de Filas u otras agencias que son vuestra competencia. En Mr. Lando somos expertos en estas áreas. Trabajamos exclusivamente con agencias y lo hacemos bajo un modelo que os asegura un 30% de rentabilidad en todos los proyectos. Entonces, si crees que nuestros equipos pueden encajar, te dejamos en la descripción un enlace para que puedas contactarnos. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Qué bueno. Esto entiendo también que una de las principales ventajas, no sé si lo has notado ya,
Porque los departamentos, yo creo que uno de los límites es, bueno, son muy jerárquicos, están muy claras las responsabilidades de cada uno, pero claro, esa jerarquía también hace un tope muy claro a quien está, se puede considerar que está en la base, ¿no? Sin embargo, con esta opción donde, como tú bien has dicho, puede como ir permeando, puede ir ampliándose horizontalmente hacia otros departamentos, claro, cuanto más roles o responsabilidades puedes ir adquiriendo más allá de que pertenezcas oficialmente, por así decirlo, a un departamento core para ti, también eso te puede ayudar un poco a crecer en la empresa y eso se puede reflejar en el salario, etcétera, dando otras vías de crecimiento que no tiene por qué ser soy el responsable de un departamento simplemente. Eso es, justo. De hecho, es lo que intentamos evitar, ¿no? Huir un poco de esa jerarquía, de ese techo que no te permite seguir creciendo, ¿no? Y en ese sentido, o sea, sí que cada área tiene como un responsable, ¿no? Que es un poco el responsable, pero no es un jefe al uso, ¿no? De como veríamos una organización más tradicional, sino que va a ser un poco el responsable de dictar la metodología general de ese área, ¿no? O sea, de la forma de trabajo global, los procesos de ese área. Pero realmente el reparto, ¿no? de la responsabilidad es horizontal, ¿no? O sea, aquí cualquiera tiene poder de decisión, ¿no? Y le buscamos y lo que estamos intentando es que cada vez eso crezca más, ¿no? Incitar más a que, oye, tú eres responsable de, o sea, todo el mundo puede tomar decisiones a cualquier nivel, ¿no? Y esto, bueno, pues lo estamos trabajando en muchas áreas, ¿no? O sea, con ese punto de mapeo de roles, con transparencia absoluta a nivel de números, de la organización, ahora estamos repartiendo, lo último que estamos haciendo es directamente darle una tarjeta a cada uno. O sea, nivel de puedes comprar si crees que hay que hacer esto. Oye, sí que se pide, ¿no? Que te apoyes en alguien a la hora de tomar decisiones más difíciles, en el sentido de, oye, tienes que pedir consejo. La responsabilidad es tuya, tú vas a tomar la decisión. Pero antes, mínimo, tienes que consultar a otra persona, ¿vale? Y puede ser cualquiera, no tiene que ser a mí, ¿vale? O sea, y no tiene que ser el responsable de área, o sea, puede ser otra persona que esté pues, a tu mismo nivel. Entonces, buscamos eso, el diluir ese peso, ¿no? Que no caiga todo en mí, por así decirlo, como podía pasar hace unos años, ¿no? Y cada decisión tenía que venir y yo dar el ok, sin a lo mejor ser la persona más adecuada para ello, además. O sea, que a lo mejor era simplemente pues esa visión de pues hay que ir a Guille porque es el que decide. Pues no, oye, decide tú, que es tu empresa tanto como la mía, ¿no? Al final, o sea... Qué bueno. Y has hablado también de transparencia en números, entonces vamos a hablar, si te parece, aparte de con el equipo, mira a ver si con la audiencia podemos compartir un poquito hasta donde tú quieras. Pero te quería preguntar cómo ha sido el crecimiento de Marketing House hasta la fecha, que entiendo que en los 10 años habrá habido momentos de todo. No sé en la actualidad pues en qué facturación os estáis moviendo, si quieres hablar de margen, EBITDA, lo que tú nos quieras compartir. Sí. Yo te voy a dar... Yo me abro, lo que preguntes te lo respondo, porque te voy a ser sincero, o sea... Cada vez que escucho vuestro podcast, cuando viene alguien y se abre, a mí me encanta y de hecho es lo que te da un poco, te ayuda a decir, joder, pues cómo estoy realmente respecto al mercado, ¿no? Que muchas veces tienes dudas de, joder, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, cómo están las cosas. Yo te lo agradezco un montón. Yo te lo agradezco un montón porque creo que entre todos nos ayudamos y a veces parece que hay cierta reticencia, pero siempre digo, bueno, pero a empezar las cuentas normalmente son públicas, o sea, se puede ir a buscar si de verdad hay curiosidad y luego es adelantarlo, ¿no? Al final. Claro, y la facturación da pistas, es verdad que al final siempre sitúas y puedes calcular medias, ¿no? Pero está guay también conocer, oye, pues según el sector, según la tipología, pues hay a veces mayores, menos márgenes, pero bueno, todo depende también del nivel de facturación, o sea que yo te agradezco esa apertura. Sí. Así que adelante, todo tuyo, que estoy convencido que ahora mismo están todos los que nos escuchan como diciendo, a ver, venga, Guillermo, la pela, ¿dónde? ¿Cómo se mueve por aquí? Vale, nada, pues mira, a nivel de facturación, el 2025 lo hemos cerrado oficialmente, ¿vale? Que tiene un poco de truco. Hemos hecho 1.030.000 euros, ¿vale? Digo que tiene un poco de truco porque nosotros en general no asumimos inversión en medios de los clientes, pero sí que hay dos clientes que, bueno, por necesidades del proyecto nos tocaba, ¿no? Pues eso, adelantar los medios y luego ponerlo, ¿vale? Entonces, facturación limpia, sin medios, que es lo que realmente yo creo que nos interesa. Claro. Hemos cerrado en 930.000, ¿vale? 930.000 euros. Nivel de crecimiento, ¿no? Me preguntabas también. Hemos ido siempre creciendo muy poquito a poco. Bueno, los primeros años no los cuento porque es verdad que los primeros años igual duplicas. Sí, hay saltos como muy heavy. Claro, pasar de 1 a 2. Claro, eso es, ¿no? Pero
pero realmente, o sea, bueno, es como muy fácil, ¿no? O sea, en ese sentido. Los siguientes años, es verdad que hemos ido creciendo relativamente despacio, pues a lo mejor años de un 10%, un 15%, algún año un poquito más, pero como muy, muy estable. Es verdad que yo tampoco he tenido nunca como esa prisa, ¿no? Esas ganas de hay que hacer esto crecer por crecer y hay que facturar más, ¿no? Siempre lo he visto como, oye, bueno, pues un medio de vida que tiene que ir compaginando también con lo que yo voy viviendo en cada momento, ¿no? Y a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿no? Que crecer por crecer es el comportamiento de las células cancerosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay Ostras. que crecer con un propósito, ¿no? Realmente, y haciendo las cosas bien y sintiéndote a gusto, ¿no? Entonces, hemos ido eso, con crecimientos muy moderados en general, pero bueno, estando contentos, ¿no? Y es verdad que justo el año pasado ha sido el año de mayor crecimiento, en el que hemos crecido un 35% respecto al año anterior, respecto a 2024. Buen Ahí yo creo petardazo, que, enhorabuena. pues sí, la verdad. Además que sí. Además que fue justo. Bueno, luego profundizo si quieres también en eso un poco, pero fue justo el año que yo creía que. O sea, yo fui padre hace un año y medio, ¿no? Entonces Ujú. me lo tomaba como. Ostras, vamos a ver lo que viene. Vamos a ver si sobrevivimos, si estamos preparados, si no, para que yo pueda desaparecer un poco, ¿no? Dar ese paso más hacia atrás y justo me ha permitido dar ese paso más hacia atrás y al mismo tiempo el mayor crecimiento, ¿no? O sea que en ese sentido muy contento y una pasada. Qué Y bueno. a nivel de márgenes, el 2025 lo hemos cerrado. Igual te voy a decir dos cifras, ¿vale? Una con truco y otra ¿Vale? sin truco. La, la primera sería, o sea, realmente hicimos un 13,6 de margen, ¿vale? Ujú. Un 13,6%, pero de ahí hemos hecho un reparto de bonus para el equipo. Curraron como bestias y eso había que reconocerlo. Entonces realmente lo hemos dejado finalmente en un 10 con algo, un 10,6, que pues a nivel de EBITDA serían unos 90 y no llega a los 100, Ujú. 97, 98 creo que hemos cerrado. Bueno, pero está muy bien incluyendo la trampa porque al final ha sido algo voluntario por tu parte que has dicho, oye, aquí se han partido los cuernos, no tendría por qué hacer esto en principio ni por contrato ni porque haya un acuerdo, pero que, oye, que está muy bien reconocerlo, claro que sí, y aún así, oye, un 10%. Que está muy Ujú, bien. ¿Sabes? Que a veces escuchamos aquí cifras también de un 30, bueno, a veces sí, ujú, pero yo estoy más en esa media de un 15, creo que se puede estar ujú, muy contento y vamos, yo creo que estás ahí en esa media, o sea que ujú. súper bien. Y más con tanto Sí, yo creo crecimiento que... también, que la estructura cambia, es que no es fácil hacer fotos limpias de año por año, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Que muchas veces, oye, crezco, pero tengo que sacrificar rentabilidad, ¿no? O encontrar ese equilibrio, Ujú. ¿no? Entonces, sí, yo Total. creo que, oye, que han sido buen año, ¿no? O sea, y un poco lo que tú dices, yo creo que a lo mejor, o sea, por lo que yo escucho, que más o menos la media del sector, números sanos pueden estar ahí 10, 15%, efectivamente, el que haga el 20, 30, pues, joder, enhorabuena Que saque el champán. porque es Sí, un sí, crack. sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Total. No es la norma, desde luego. Otra cosa es que nosotros nos quedamos superar, pues eso es fantástico, pero bueno, que creo que también hay que reconocer lo que se consigue, ¿no? Siempre queremos mirar a ver el siguiente pasito. Bueno, ya, pero reconoce el camino dado, que en tu caso, además, 10 años, quedan para mucho. Y yo, por lo que tú me has dicho, estaba pensando, digo, si Marketing House sacara aquí su disco de grandes éxitos y fracasos, o, bueno, aprendizajes, que ya sabes, no hay que hablar en negativo, vale, no fracasos, aprendizajes. ¿Qué hitos o momentos te han marcado a ti más como fundador de la agencia? Ujú. Vale, pues muchos, o sea, efectivamente, no, yo creo que 10 años da ¿Te puedes quedar el top para 3? top 3. Hablamos de fracasos, pues yo creo que uno de ellos sería esas grandes pérdidas de facturación, ¿no? Y ahí quizá, además, con doble dolor, ¿no? Porque cuando te ocurre también te das cuenta joder, o sea, lo podía haber evitado, hemos concentrado demasiado, ¿no? Seguramente esto podría haber sido evitable, ¿no? Y también venía de la mano, ¿no? De que yo estaba en ese momento todavía muy metido a nivel técnico, ¿no? O sea, muy en la parte de operaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se te juntan dos cosas, ¿no?
si estás muy metido en la parte de operaciones, no estás realmente luchando por hacer crecer la agencia, por llevar la visión y por la estrategia de a dónde quiero ir, ¿no? Y porque estás concentrado en esos grandes clientes, ¿no? Tengo una gran cuenta y me está absorbiendo y mi foco es que esta cuenta sobreviva, pero realmente dices, joder, si es que esta cuenta no soy yo. O sea, no es, realmente sí, es una parte que, oye, que es un porcentaje importante que me está dando de comer, pero realmente yo no puedo estar dependiendo de eso, ¿no? Entonces, yo creo que vamos, aprendizaje total, eso, no tener una dependencia grande de clientes y por muy grande que sea, si la tienes por lo que sea, ¿no? Que hay muchos casos, pues eso, de lo que decía, el cliente crece más rápido que tú, etcétera. Separar totalmente y decir, oye, yo tengo que poner foco en mi negocio y en hacer crecer mi negocio y el equipo llevar la cuenta, ¿no? O sea, y yo te diría que eso, ¿no? Gran fracaso podría ser ese. Y a nivel de aprendizaje. Grandes éxitos y fracasos, me ha recordado a Extremo Duro. A Extremo Duro, ¿verdad? Sí, como buen fan de Extremo Duro es que me sale por defecto. Eso es, me ha gustado, yo te lo compro. Y nada, y a nivel positivo, pues bueno, yo creo que hablábamos antes de ese mapeo de roles, de funciones, eso yo creo que esto ha sido relativamente reciente, pero realmente creo que ha sido una de las cosas que más nos ha ayudado, ¿vale? A que el equipo tome esa iniciativa, que no lo típico de cae un balón aquí y no va nadie, ¿no? De quién es, ¿no? Pues lo estamos evitando bastante con ese mapeo, ¿no? O sea, oye, todo el mundo tiene claro lo que hace, todo el mundo tenemos también todo esto compartido, ¿no? En un documento, entonces todo el mundo sabe de quién es cada responsabilidad y más allá, si hay alguna que todavía no está escrita, por así decirlo, como estamos fomentando esa autogestión, enseguida sale alguien y dice, oye, voy yo, ¿vale? Entonces, qué bueno. Eso yo creo que ha sido una de las grandes cosas y también a nivel de motivación para el propio equipo. Joder, al final ven que estás confiando en ellos, ¿no? Que les das ese poder y ayuda muchísimo, ¿no? A que ellos mismos crezcan, ¿no? Al decir, oye, tú das el paso atrás y entonces ellos dan un paso adelante, ¿no? Y creo que eso es súper, súper potente. Qué guay. ¿Qué más te diría? Y luego, bueno, te hablaba antes, ¿no? De ese delegar. O sea, yo creo que gran éxito que te lo asociaba, ¿no? Al ser padre. Yo cuando hace 2 años más o menos me entero de que voy a ser padre, digo, joder, tengo que modificar esto, hay que tocar la estructura, hay que tocar la forma de trabajo para poder salir, ¿no? Y desligarme de todo lo que es la operativa, ¿no? Y yo creo que es lo mejor que he hecho. O sea, a nivel de eso, o sea, un cambio de vida total, de decir, a la fuerza, ¿no? Te llega de golpe, de tengo que dejarlo preparado. Pero a partir de ahí, o sea, menos horas de trabajo que nunca. No quiere decir que no trabaje o que trabaje poco, pero menos horas de las que venía haciendo, porque al final tienes que elegir, ¿no? O sea, tienes que decir, oye, voy a tener menos jornada, por así decirlo, porque al final yo lo que quiero es, oye, tengo que salir para estar con mi niña y punto, eso es indiscutible. Y entonces tengo que elegir las guerras bien, ¿no? Y tengo que elegir dónde voy a poner el foco, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy centrado principalmente en gestión de personas, ¿vale? O sea, en gestión del equipo, el seguimiento de todos ellos y que, pues eso, que tengan su crecimiento, que tengan sus oportunidades, que estén contentos. Y en ventas, ¿vale? Y bueno, por supuesto, en la parte de visión de negocio, hacia dónde queremos ir, etcétera, ¿no? Pero digamos que las 2 funciones que más tiempo me llevan sería eso, el desarrollo comercial, desarrollo de negocio y gestión de personas. Sí, ventas, personas y luego que lo podríamos traducir también todo, englobarlo en liderazgo, ¿no? Si es que al final, y hacia dónde queremos que vaya la agencia. Oye, me encanta porque al final estaba pensando, digo, oye, molaría que este episodio fuera como recetas, ¿no? O la receta para que otras agencias que nos estén escuchando también puedan cumplir esta década de trayectoria y muchos más, por supuesto. Y aquí hay varios melones que estabas comentando como aprendizajes. Yo creo que ahora por el 30% te voy a preguntar, ya te digo, nosotros es algo que también hemos estado ahí. Muchas agencias con las que hablamos lo vemos o sabemos que incluso ahora mismo, a pesar de los años, también están en ese punto y creo que podemos pelotear mucho de cómo afrontarlo y qué hemos aprendido de ello. Me ha gustado mucho también algo
que sé que Mr. Landon te ha dado mucho la chapa, más en concreto mi queridísimo socio Borja Polo, al que mandamos un saludo desde aquí. El tema de que hayas mencionado la especialización en educación, sabes que a nosotros como Mr. Landon nos da mucha alegría cuando las agencias dan el pasito a ese decir, oye, que soy muy bueno aquí, estamos muy, muy de acuerdo en esa parte, entonces creo que eso es algo importante y también quiero preguntarte qué te ha supuesto a ti como agencia. Y luego me parece muy guay esta parte de autogestión, que creo que es un momento, o de delegación, equipo hostil, etcétera, que estás ahora, que creo que es algo que se está moviendo mucho en el sector y que probablemente para alguien que quiera perdurar ahora mismo en el sector son movimientos que tienen mucho sentido, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a profundizar en cada uno de estos puntos y voy a empezar con el melón del 30%. Bueno, que incluso al inicio me hablabas de que uno que representaba un 40%, ¿no? Entonces, bueno, no sé si justo fue el primero, a lo mejor que por tamaño representaba tanto. No sé si recuerdas más o menos en qué año de vida o cuántos erais o cómo os movíais y sobre todo quería preguntar más incluso antes de perderlo, ¿no? De si en el momento en el que lo teníais erais jóvenes y alocados y no veíais eso como un problema o incluso ya te dabas cuenta de que también era un riesgo. Sí, pues fíjate, efectivamente, o sea, el del 40% es el mismo que luego perdimos al 30%, lo que pasa es que se había diluido un poquito más porque ya habíamos crecido en paralelo. Era el primero también, efectivamente, has acertado, ¿vale? O sea, este cliente era, cuando yo monto la agencia, yo previamente trabajaba en una escuela de negocios. Entonces, cuando digo, oye, quiero montar la agencia, a los primeros que les ofrezco ser clientes a esa empresa anterior, ¿no? Y entonces digamos que también emprendo un poco con una base, ¿no? O sea, con una cierta seguridad y empezamos con ellos. ¿Qué pasa? Que igual que este que te digo ahora, ¿no? Crecieron a un ritmo brutal. O sea, iban a un ritmo de crecimiento superior al nuestro, ¿no? Entonces llegan a esos porcentajes de 30%. Y no te creas que se va pronto. O sea, no creas que este susto es de los primeros años, como dices, alocado, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Fechas exactas, soy malísimo para las fechas, ¿vale? O sea, que me cuesta incluso ubicar la pandemia, o sea, no te digo más, ¿sabes? Que yo creo que es como un hito que todo el mundo tiene ahí súper claro y a mí todavía tengo que decir, hostia, ¿cuándo fue? Pero creo que fue hacia el 2022, si no recuerdo mal, o sea que hace... Eso es pospandemia. Ya teníamos... sí, vale. Pero que ya teníamos, pues eso, 6 o 7 añitos de vida y ciertos aprendizajes, ¿no? Pero... Y sí, lo ves venir, o sea, realmente sabes que, oye, pues que tienes ahí mucho concentrado, que deberías estar creciendo y evitando, ¿no? Pero muchas veces es complicado también, ¿no? O sea, llegar a ese punto, claro, necesitas mucho desarrollo de negocio. Lo que te decía, yo en ese punto tampoco estaba con ese foco. Entonces, claro, era un poco más de, sé que quiero crecer, que tienen que venir nuevos clientes, pero no estoy poniendo realmente el esfuerzo que debería, que a lo mejor viéndolo ahora es que, joder, que debería haber estado en la calle yendo a 300 eventos, llamando a puerta fría, etcétera, para diluirlo, ¿no? Y seguramente si hoy me pasase, estaría haciendo eso o sea, yo no rechazaría a un cliente, sinceramente. O sea, si te llega un cliente y puede ser tu 30%, joder, pues aprovechalo porque seguramente sea un pelotazo. Claro. ¿No? O sea, pero sí que según entre, yo creo que tienes que estar mirando ya o pensando en, se va a ir, porque el cliente se va a ir. O sea, a la larga puede tardar 1, 2, 7, 10 años, ¿no? Pero a la larga se te va a ir porque van a ocurrir cosas y a lo mejor no es ni por tu culpa, pueden ser decisiones internas, pues en este caso les compra un fondo de inversión y los fondos de inversión pues vienen con sus propias decisiones o muchas veces sus propias agencias o su propio nuevo personal directivo, entonces pues te va a tocar. Por un lado, por otro, te va a tocar. Lo hemos visto muchas veces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros es algo que siempre repetimos. En el momento en el que captas un cliente, estás empezando ya a perderlo. Esto es una realidad. Es como igual que todos nosotros nos vamos a morir algún día. No sabemos cuándo, pero ese día va a llegar. Es una realidad. Y encima pasa muchas veces que dices, no, pero me voy a centrar en hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo y técnicas de fidelización, etcétera. Y digo, sí, hasta que de golpe cambian al CMO y tienen un amigo en otro lado, o eso, nosotros hemos vivido procesos de fusiones, compras y tal, que te dicen, pues muchas gracias, pero es que ahora el equipo es interno, entonces muchas gracias por tu trabajo hasta ahora, pero es que la nueva empresa lo lleva, y te quedas con una cara de, pero ostras, si los números son fantásticos, dice, ya, pero es que no es una cuestión de tu trabajo, ¿no?
Entonces, bueno, me parece súper interesante. Yo creo que también ahora, como decías, claro que hay que captarlo. Lo único es que a mí lo que me pasa es que las celebraciones con champán ahora vienen acompañadas de un Excel con números para decir, a ver, qué es lo que hacemos, ¿no? Y también tenía aquí, pensando también en el momento en el que tienes este cliente que supone tanto, que al final es un 30% de las nóminas, por decirlo así. No sé si tú llegaste a sufrir el hecho de que puede incluso acabar teniendo poder sobre cómo trabajas o influyendo mucho en las decisiones que tomas de la agencia. No sé si sentiste en algún momento que la agencia dejó de ser lo que tú querías para convertirse en la agencia de ese cliente. O sea, influye, sí, y te va a influir a, ¿no? Cómo contratas, qué perfiles contratas, porque lo vas a hacer siempre mirando un poco, ¿no? en esa cuenta y en ese porcentaje y que pueda encajar bien con ellos. Y influye también efectivamente, ¿no? al equipo que tienes dedicado. Pues, por ejemplo, nosotros en ese cliente había gente solo para esas cuentas, ¿no? O sea, solo para eso. Entonces sí, te afecta a nivel de muchas decisiones, ¿no? Y luego, pues eso, cuando se te va, también te afecta decir, ostras, ¿qué hago con el equipo? A lo mejor me sobran 3 personas, ¿no? O ¿cómo lo voy a afrontar, ¿no? O sea, nosotros, por suerte, en ese sentido, nunca hemos hecho despidos así a nivel de por bajo rendimiento. Y siempre hemos confiado, ¿no? En esas 2 pérdidas de 30%, incluso, bueno, también cuando hablamos de la pandemia antes, ¿no? Eso que fue muy temporal, fue 1 mes o 2, pero que nos quitaron todas las inversiones prácticamente. Y redujeron, siempre hemos tirado para adelante y hemos dicho, oye, llegará, por suerte tenemos fondos, tenemos buena caja que nos permite, ¿no? Un pulmón, ¿no? De decir, oye, creemos que saldremos, ¿no? Y al final siempre se ha visto la luz, ¿no? Y se ha recuperado o, bueno, o se ha crecido incluso, ¿no? O sea, que por suerte se ha superado, ¿no? Pero efectivamente, indudablemente, pues te puede ejercer, o sea, un 30% de tu facturación te va a ejercer presión en muchas decisiones y en la forma en la que tú mismo lideras y hacia dónde vas, ¿no? Porque entonces yo, desde que no tenemos ese tipo de cargas, me siento mucho más libre y me siento mucho más decisor de mi propia empresa, ¿no? Y a dónde queremos ir, ¿no? Y te permite también, pues eso, si tienes esos porcentajes un poco más diluidos, más repartidos, incluso decir, pues mira, es que si se va este, pues ya está, ya vendrá otro, ya está, pero vamos a hacer las cosas como nosotros creemos que hay que hacerlas y no como el cliente diga, ¿no? No como el cliente indique, ¿no? Y entonces eso te da mucha libertad y mucha tranquilidad, sí. ¿No? Y sobre todo me parece una pasada, bueno, porque por lo que he entendido, o sea, no te ha tocado despedir en ninguno de los 2 casos. O sea, has podido aguantar el golpe cuando se ha producido, ¿no? Lo cual me parece una pasada. También porque estaba pensando que es verdad que muchas veces se ve como un riesgo o como algo negativo, pero es verdad que si consigues capearlo bien y trabajar para diversificar, como hemos dicho antes, muchas veces estos clientes que de golpe se convierten tan grande también hacen mejor a una agencia. Es decir, a veces te obliga a crecer de una forma que sin él, pues la realidad es que no lo habrías conseguido. Y el reto, yo creo que está ahí, ¿no? En aprovechar ese empuje y que obviamente, claro, que te obliga a contratar o a dimensionarte en X perfiles que te está demandando, pero que yo creo que la clave es de, ostras, que estos perfiles no funcionen solo para este cliente o que dependan demasiado de que solo esté, sino a ver cómo lo puedo yo también meter como servicios adicionales a lo mejor en otro cliente. Si un cliente muy grande, me lo invento, antes has mencionado tú, por ejemplo, automation. Igual te puedo decir yo un tema de especialización en analítica. Ostras, si esto que te está demandando este cliente por nivel de expertise lo puedes hacer permear al resto de clientes como servicio adicional, pagar un poquito más, etcétera, también puede ser un trampolín. No sé si para vosotros en algún momento uno de estos clientes, a pesar de que la pérdida es dura, también os ha servido como trampolín para conseguir estos hitos. Totalmente, sí. O sea, yo creo que al final es eso, es verlo también como una oportunidad, ¿no? Y decir, te llega ese cliente, o sea, yo ahí, o como lo vería ahora a día de hoy, ¿no? Sería que no se te pongan los dólares en los ojos, ¿no? O sea, que no digas, ostras, que llega un porcentaje, o sea, un ingreso alto, no digas, va a ir todo a EBITDA, ¿no? Vamos a reinvertir para esa captación de nuevo cliente o vamos a, lo que dices tú, ¿no? O sea, cómo vamos a potenciar estos nuevos servicios, vamos a encajarlos para que puedan crecer, ¿no? O sea, diría, oye, pues sí, quédate un poquito, oye, que algo afecte a ese margen, ¿no? A eso,
a esos resultados globales de la agencia, pero vamos, viéndolo ahora yo lo reinvertiría casi totalmente, incluso diría, oye, pues a un comercial, a nuevos servicios, a lo que sea, pero no contaría con ello, ¿no? Como un seguro, porque al final lo que te va a hacer es que te acostumbres y digas, no, ahora es que, claro, mi margen es mucho más superior, ¿no? O tengo más... Y realmente lo que estás a lo mejor es haciendo tu propia jaula, ¿no? O cavando tu propia tumba para dentro de X años, ¿no? Entonces, yo creo que lo trabajaría así. Y estaba pensando, porque has mencionado, bueno, eso, que tenías dos clientes que ocurrió un poco lo mismo. Si comparas la primera vez que perdiste ese volumen con la segunda ocasión con otro cliente, ¿crees que tropezaste 2 veces con la misma piedra? ¿O ya trataste este segundo de forma similar por la experiencia del primero? Porque me he encontrado con muchas agencias lo que hablábamos, ¿no? De, ostras, parece que no sabemos la teoría, sí, hay que diversificar tal, pero que tampoco es sencillo. O sea, que la teoría está muy bien, pero llevarlo luego a la práctica, el mercado es el que es, las cosas tal. A lo mejor tienes otros clientes pequeñitos que por lo que sea pases una mala racha o no terminas de cerrar comercialmente y llega el segundo y dices, sí, ya sé que la dependencia está ahí, pero vuelves a tropezar exactamente igual con la segunda piedra. No sé si tú en ese caso te pasa un poco lo mismo o conseguiste salvar mejor la situación. Sí, pues yo te diría que tropecé con la misma piedra 2 veces. O sea, me encantaría decirte lo contrario, pero creo yo que creo es que lo patrón, que dices, ¿no? O sea, te sabes la teoría, pero a la hora de la práctica no la llevamos a cabo como se debía y nos la dimos de nuevo, ¿no? Sí que es verdad, lo que cambiaría a lo mejor, o sea, lo que cambió un poco yo creo entre una y otra, la filosofía y la actitud de, como ya te la has llevado, lo que decíamos, ¿no? Y ya la has vivido, ya has sobrevivido. Sabes Pues, lo que es, por lo menos. claro. Cuando te ocurre la primera vez, pues te pegas una semana, un mes, 2 meses súper jodido, ¿no? Diciendo, ostras, a ver cómo levantamos esto, el run run a todas horas en la ducha, en el no sé qué, en la cama. Cuando te ocurre la segunda vez lo relativizas un poco más, ¿no? Y yo creo que y son cosas que te van llegando, ¿no? O sea, yo a día de hoy, pues eso, si se va un cliente siempre te va a molestar, ¿no? Por supuesto. Pues oye, ese día dice, mira, me tomo la tarde libre, me voy a dar un paseo y se acabó, pero mañana hay que seguir y ya está, y es ley de vida, ¿no? O sea, yo creo que también es muy importante eso, el cómo lo tomas tú, ¿no? Y cómo lo asimilas. Sí, yo creo que sobre todo esto lo preguntaba más que nada por transmitir a lo mejor a agencias que nos puedan estar escuchando que a lo mejor no se han visto en esa situación todavía o dicen, madre mía, que yo ahora mismo tengo un cliente que me supone un 30 y esta gente me está aquí diciendo que tendría que hacer esto. Oye, no pasa nada, como veis, o sea, es que es normal repetir, o sea, está bien saber la teoría, pero que luego muchas veces creo que nos autoflagelamos mucho y siempre vemos quién parece que lo hace perfecto, pero que no es fácil, ¿no? En cualquier caso, como hay que intentarlo, te iba a pedir, y ya que tenemos tanta experiencia en esto, bien sea por recorrido, porque se ha producido la situación, ¿qué pasa si mañana cierras un cliente que suponga el 30% de tu facturación actual? Con todo lo que sabes ahora, ¿qué harías distinto desde el primer día? O intentarías al menos. Vale. ¿Qué intentaría? Bueno, yo creo que lo que te decía antes, ¿no? O sea, no contar con ese ingreso como 100%, sino decir, oye, tengo que reinvertirlo, ¿no? O sea, y una parte importantísima iría a recurso comercial. O sea, yo creo que nosotros a día de hoy solo vendo yo, ¿no? En la agencia, pero seguramente pues pudiera ser el paso a decir, oye, vamos a meter un comercial que nos ayude a llegar más a cuentas estratégicas, ¿no? O sea, o a crecer de manera directa, ¿no? Más acá un base, ¿no? De decir, oye, este es nuestro perfil ideal de cliente, vamos a por ellos y trabajar el outbound y ir a eventos, etcétera, y trabajando toda esa parte. Diluiría también los perfiles, es un poco lo que evitar, ¿no? Eso, de este cliente que es un 30%, tiene 3 perfiles únicamente dedicados a ello, ¿no? Los repartiría más entre el propio equipo para evitar esa posible situación de que se te vaya y digas, oye, tengo 3 perfiles a los que tengo que cortar la cabeza, ¿no? Oye, pues siempre si están más repartidos, parece que te va a hacer otra sensación, ¿no? Siempre que apueste por el equipo, lógicamente. O sea, Claro. si tu factor es otro, pues no, lo puedes plantear de otra manera, ¿no? Y yo creo que un poquito más. O sea, es que yo creo que es que en esencia ir a captar. Es que es vender, porque al final no nos queda otra, ¿no? O sea, que si siempre hay que estar vendiendo como agencia y buscando el crecimiento en ese sentido, ¿no? También para que el propio equipo pueda ir creciendo en una situación como esta, es que tienes que ir a por todas, ¿no? Yo creo.
¿Y crees que la facturación o el tamaño de la agencia cambia el nivel de riesgo de un cliente que representa un 30%? ¿O es igual de jodido factures 200 que 1.000.000, como estáis vosotros ahora? Siendo porcentaje, yo creo que la leche te la llevas igual, ¿no? Seas grande que pequeño, ¿no? O sea, al final es, ¿no? Eh, o sea, a ver, siendo pequeño te puedes tambalear más, ¿no? Pero al final te va a afectar a un nivel mucho más estructural, ¿no? Seguramente, o sea, si eres 5 personas o 4 personas y pierdes el 30%, pues es que te estás quedando... Alguien va a tener que salir sí o sí, probablemente. Claro, o sea, no, seguramente también dependerá un poco de, pues eso, del recorrido que hayas tenido, ¿no? O sea, lo que te decía, nosotros por suerte, oye, pues teníamos un pulmón financiero. Si todavía no has tenido tiempo a ir haciendo esa caja realmente, ¿no? Y vives un poco más al día, pues es que vas a tener que despedir sí o sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ser más grande te da más esa tranquilidad, ¿no? Seguramente seas más grande porque tienes mayor recorrido, tengas mayor caja y seguramente lo puedas recuperar antes también, ¿no? O sea, yo creo que también es mucho más fácil captar para una agencia grande, al final, cuando la tienes muchos inercia. más casos de éxito, has pasado por muchos más clientes, ¿no? Al final yo creo que en la mayoría de las agencias, pues un porcentaje bastante elevado viene, o sea, de la captación viene de recomendación, de boca a boca, de director de marketing se mueve a nueva empresa y te llama, cosas así. Entonces, claro, cuanto más grande eres, pues más de esos casos vas a tener también, ¿no? Más fácil es que los recuperes. Si eres pequeñito y todavía no has tenido mucha cartera o mucho recorrido, te va a costar más, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerle foco antes, ¿no? Totalmente. Pues nada, yo creo que, oye, que si alguien tiene un cliente del 30%, ya sabe lo que toca, ¿vale? Yo me quedo mucho con lo que has dicho de que, bueno, que yo creo que en nuestros tamaños, o sea, si consigues un cliente que representa un 30%, decir que es todo beneficio va a ser muy difícil porque quiere decir que estabas de brazos cruzados. Esto igual se produce más cuando eres más pequeñito, ¿no? Que estás un poco de, bueno, te sobra más tiempo. Yo creo que una agencia ya con recorrido, ¿sabe? No tiene un 30% ocioso, ¿sabes? Para ponerse vale, entra este cliente, automáticamente salimos todos a contratar, es lo que hay. Pero me ha gustado mucho eso, ¿no? De ver a lo mejor el pastel que te supone y decir, a ver cómo voy a repartir yo esto. Obviamente habrá algún perfil, pero que luego no todo sea, y el resto me lo llevo yo al bolsillo. No. Más vale que empieces a poner pilares, ¿no? Para los siguientes pasos. Has hablado también, o sea, la importancia efectivamente de me pondría a captar como un loco. Entonces voy a intentar hilarlo aquí con el tema de especializaros, ¿no? Que me has comentado antes que estáis aquí con estos dos nichos de educación en torno al 60%, e-commerce, que también me ha apuntado aquí. Pero el caso es que comentabas que entiendo que cuando empezaste la agencia en ningún momento decidiste especializarte en ningún nicho ni dar ese paso. ¿Cuánto hace que habéis decidido especializaros en el sector de educación y qué es lo que hizo moverte hacia ahí? Vale. O sea, efectivamente, cuando empezamos no lo buscábamos. O sea, sí que es verdad que al final yo vengo de ese sector, ¿no? O sea, yo ya había trabajado ya previamente en una escuela de negocios, antes en una universidad, ¿no? Entonces, en cierto modo, la agencia llevaba un poco esa inercia ya por detrás de, oye, el sector educativo estaba un poco en nuestro ADN, ¿no? Pero nunca lo habíamos buscado o empujado activamente, ¿no? De hecho, es más, los primeros años, que también teníamos cierta concentración de ese sector educativo, lo que hacíamos era intentar diversificar al máximo, en plan de, joder, tenemos que abrirnos a otros sectores para cambiar, también pensaba, para que el equipo se divierta, toque un poco más de todo, etcétera. Cagadón. O sea, yo creo que nada cierto ahí, ¿no? Y ha sido, pues hace muy poquito cuando decidimos realmente apostar más por el nicho, ¿no? De hecho, decías antes de Borja, ¿no? A raíz de conversaciones con Borja, o sea, ha sido yo creo que de los mayores impulsores para tomar esa decisión, así que gracias porque nos ha ayudado mucho. Con el tiempo eso, vas viendo que se te da bien, que el equipo lo trabaja bien, que le gusta, llega un cliente y joder, por un lado, lo vendes mejor, ¿no? Porque ya, oye, cuando te cuentas en la Discovery Call, ¿no? Cuando te cuentas sus problemáticas, lo que les preocupa, lo que les duele, es que ya lo has visto un montón de veces, entonces te sabes poner en su piel, le sabes dar la recomendación adecuada, al final tienes una tasa de conversión mucho más alta, entonces pues, vas viendo eso y al final dijimos, joder, hay que optar por aquí, ¿no? Y
Y ese momento de cambio, ¿no? De decir, oye, vamos a centrar aquí, te diría que ha sido pues el año pasado, o sea, finales de 2024, primeros de 2025, y yo creo que en parte ha sido gracias a eso, a lo que hemos crecido ese 35% versus los crecimientos mucho más moderados que veníamos haciendo otros años, ¿no? Al final, o sea, es verdad que es eso, ¿no? Que lo que decíamos, no hemos cerrado al 100% de somos una agencia de marketing educativo, ¿vale? Pero sí que lo estamos llevando a la comunicación, o sea, de puertas para afuera, si estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Pues campañas para nosotros mismos, o sea, nuestro propio marketing, ¿no? Sí que lo estamos empujando hacia ese sector educativo, ¿no? Y la verdad es que está funcionando guay, o sea, tanto a nivel de inbound, ¿no? O sea, nos llegan muchos más leads que ya vienen porque te han leído, te han visto que eres agencia especializada en el sector, eso los cerramos mejor, o sea que yo creo que ha sido un gran acierto, ¿no? En este aspecto. O sea que confirmación de manual, ¿no? Que esa especialización o al menos el comunicarlo os ha ayudado a nivel de captación, os lo ha facilitado y que la conversación, sobre todo con un cliente potencial, cambia, ¿no? Que ese primer contacto ahora es mucho más sencillo, ya vas más directo al grano, yo creo, ¿no? No hay que demostrar tanto, oye, si ya sabes que de dominio de tu sector, vamos un poco a lo que a ti te está preocupando. Totalmente. Bueno, y es más, te sumaría ese cambio. O sea, esa apuesta por el nicho adicionalmente nos ha traído también como un cambio de mentalidad en la propia agencia, ¿no? O sea, de cara al propio equipo, también se lo cree más. Y, oye, que es que somos expertos en el sector educativo, que es que de verdad, oye, tenemos nuestro método de trabajo, es que de verdad. Entonces, el creérnoslo creo que ha sido otro de los grandes aciertos, ¿no? O sea, y eso te permite, cuando tienes esa especialización, te lo puedes empezar a creer. Qué y bueno. Eso luego ha recaído en mayores precios. O sea, hemos subido tarifas, entonces, claro, o sea, es que todo rueda mucho mejor, la verdad. O sea, es una pasada, ¿no? Parece que, joder, como una cosa así tan sencilla, ¿no? De decir, venga, voy a empezar a comunicar que somos expertos en marketing educativo. Pues va arrastrando decisiones, ¿no? Va afectando a diferentes puntos que al final te va haciendo crecer en múltiples aspectos. Qué bueno, o sea, de hecho me encanta porque estaba pensando en las siguientes preguntas y era justamente uno, fees, ¿vale? De, oye, la especialización tiene un impacto directo en el precio. Yo soy de los que dice sí, rotundamente. Y bueno, ya me confirmas, ¿no? Que os ha permitido cobrar más caro o gestionar mejor los fees, al menos, que las negociaciones sean más sencillas por ese lado. Por lo tanto, otro check, más allá de la conversión, es que dices, ostras, cierro más o más fácil y encima a un mayor precio por hacer el mismo trabajo que hacía, pero que demuestro esta expertise de que yo voy a saber darte resultados, win-win de manual, pero encima me ha parecido súper importante lo que me acabas de decir, y es que os lo creéis, ¿no? Que en el equipo se nota que trabajáis distinto cuando todos conocéis el sector al dedillo. Creo que hay un grado de confianza de yo sé aquí lo que funciona y lo que no porque ya he tenido experiencia previa, no es vuelta de cero a un sector que no conozco de nada, empápatelo, a ver qué tengo que hacer, prueba y error, el cliente se pone nervioso, ¿no? Yo creo que esto también es un punto súper importante, o sea que es que ahora mismo todo especialización, todo maravilla. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que de verdad que es un gran acierto. O sea, aquí yo diría, o sea, en nuestro caso, como nos lo tomamos, lo mismo, ¿no? O sea, oye, te viene un cliente de otro servicio, o sea, de otra vertical, de otro sector, te interesa, es bueno, es potente, coño, no te cierres, ¿no? O sea, aprovechalo, ¿no? Pero sobre todo eso, a la hora de comunicar, creo que apostar por el nicho es una ventaja muy, muy grande, ¿no? O sea, porque al final, pues eso, te estás quitando competidores también, o sea, a nosotros muchas veces, joder, ahora cuando haces típico concurso, ¿no? Haces el pitch, la propuesta y tal, es que hay veces que dices, joder, que estoy compitiendo con unas mega agencias que me deberían dar para el pelo. O sea, la realidad pero son genéricas. Pero son genéricas. Entonces, ese criterio, joder, en cuanto veis los loguitos, tienes aquí 30 logos de mi sector y 10 casos de éxito que me estás contando lo que has hecho ya con ellos y no sé cuánto, pues entra de maravilla. Claro, hay casos concretos de lo que a ellos les duele, etcétera. De hecho, te quería preguntar, porque está claro que esto os ha ayudado a captar mucho mejor en el sector de educación. Pero claro, alguien puede estar pensando, bueno, me acabas de decir que aceptáis clientes de otro tipo, por lo tanto, obviamente, os llegan también de otros sectores. O sea, ¿tú no has notado en ningún momento que has dejado de captar de otros sectores? ¿O es simplemente, oye, no, es que ahora simplemente capto mucho más de lo que era ya especialista? ¿Los otros siguen llegando igual? ¿No se han reducido? ¿O sí? Los otros
O sea, tendría que verlo, ¿vale? O sea, ahí sí que lo tendría que ver si realmente a nivel de porcentaje se ha reducido la entrada. Nos siguen llegando, ¿vale? O sea, no sé, eso ya te digo, en proporción no lo sé. Igual sí que nos ha afectado y sería algo a analizar y muy interesante y que me voy con deberes para cuando, Pues mira, ala. cuando colguemos, creo que va a ser de las primeras cosas que mire, porque me parece muy, muy interesante. Pero sí, nos siguen entrando, o sea que tanto de e-commerce, ¿no? Que sería el otro nicho, como de otros. Al final, yo creo que también muchas veces al final dices, vale, especializados en sector educativo, ¿vale? No deja de ser una captación de leads que buscas lead cualificado, con conocimiento después de un CRM, o sea, ¿no? ese flujo global, ¿no? Pero realmente hay sectores muy similares, ¿no? Que realmente la dinámica es parecida. Entonces, aunque vean esa especialización, dicen, oye, pues yo creo que nos pueden ayudar aquí, ¿no? Y hablo de, yo qué sé, sector seguros, algunos B2B, sectores, pues hay muchos sectores que te podrían resultar parecidos, ¿no? Y yo creo que por eso no se ha dejado, o sea, no hemos dejado de recibir peticiones en ese sentido. Lo que sí hemos visto es eso, de los del sector educativo, un aumento muy grande. Yo hay una cosa que para mí, al menos que tengo muy clara, que es que la especialización no es renunciar a clientes, sino ser mucho más destacable para los que de verdad te importan, ¿no? Es mucho más llamativo dejar de ser invisible incluso en ocasiones. O sea, es que creo que ese efecto que tú has notado de, ostras, si esto ya lo tenía yo antes, pero de golpe ha sido decirlo de forma firme y convencido y parece que hay un salto exponencial que incluso, aunque a lo mejor hagas los deberes y digas, uy, Carlos, pues he bajado un poquito, un 10% los de otros sectores, digo ya, versus lo que te ha dado lo otro, pues probablemente te compensa porque no es que hayas cerrado la puerta a todo lo demás. De hecho, me llama también mucho la atención cuando has empezado a hablar de esto, que generalmente lo que me suelo encontrar con las agencias cuando no quieren especializarse siempre son los mismos argumentos, ¿vale? Cuando hablamos en Mr. Landon con ellas es que si me especializo me voy a cerrar puertas, el mercado es más pequeño. Sin embargo, tú no me has hablado de miedos, me has hablado de, que no quiero que mi equipo se aburra, que tal, era como que buscabas cosas positivas. ¿En ningún momento uno de los motivos para no especializarte ha sido esos miedos o...? No, sí. Hay, también había, ¿no? Vale. Siempre hay. Lo sufrís todos, vale. Yo creo que sí, ¿no? O sea, al final cuando tienes que tomar una decisión de ese calibre, joder, es una decisión que te va a afectar a todo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier cambio tan grande siempre trae un miedo, ¿no? O sea, por detrás la cosa es, pues eso, decir, oye, me tiro a la piscina y a probar, o qué tengo que perder, ¿no? O también ¿es reversible o no? Porque realmente muchas veces, o sea, que al final, ¿de qué estamos hablando? De cambiar una web, o sea, de cambiar el contenido, de cambiar las redes sociales, etcétera. Realmente, si lo piensas en frío, o sea, más allá del miedo inicial, que efectivamente, que yo creo que sufrimos todos, podrías en 6 meses decir, oye, pues mira, lo revierto, volvemos a hablar de que somos generalistas. Yo creo que no somos, o sea, 100%. Ninguna agencia tan importante, o sea, no tenemos ninguna agencia, una marca tan grande y tan marcada en el consumidor, por así decirlo, como para que se acuerden casi de esto, ¿no? En un futuro, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que realmente dices, oye, pues es que me puedo equivocar y volver atrás si hace falta, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces, pero sí había miedo, pero no era el único elemento, ¿no? Efectivamente, o sea, había mucha parte de eso, de motivación del propio equipo, de ganas de crecer, de aprendizajes de, pues eso, de, oye, yo quiero tocar sector educación, pero también quiero trabajar e-commerce para saber de los dos. Pero también, bueno, hay un momento dado que dices, bueno, o sea, eres un profesional, tienes determinada experiencia, a ti mismo el especializarte te va a ayudar también, ¿no? Incluso a futuro, si mañana nos dejas, que es algo natural también en las agencias, que te vayas y... Joder, pues es que si estás especializado te va a ayudar un montón también a encontrar un nuevo camino, ¿no? O sea que yo creo que al final es eso, es lanzarse a la piscina también. Incluso para los que tengan miedo, yo soy muy de la opinión de que las agencias, tú miras un portfolio, los logos o el caso de éxito que puedes hacer y dices, si es que ahí lo tienes. No, que a veces pasa de, no, yo no estoy especializado y luego miras los logos, miras el portfolio y dices, pero si la mitad son de este sector, ¿quieres decirlo claramente? No pasa, utilízalo como una fortaleza, digo, porque la realidad es que lo tienes ahí, pero lo estás desaprovechando, ¿no? Entonces sería muy interesante. Ya, por cerrar esta parte, no sé si una agencia te escucha hoy, ¿no? Y está exactamente donde estabais vosotros hace 2 años, que sabe que tienen un sector donde brillan pero no se atreven a especializarse, ¿qué les dices? ¿Que lo hagan o que no? Yo lo haría 100%, sí.
O sea, yo y me el otro que se viene a la animaría... secta. Fantástico. Sí. Te digo, yo os lo debo a vosotros, a Borja, 100%. Que yo me animaría a elegir nicho, y no tiene por qué ser uno, o sea, que puede ser eso, pueden ser dos, puede ser, pero o puede ser un área de especialidad, o sea, que también puede ser decir, oye, yo solo hago paid y hago paid, que somos unos crack, ¿no? O sea, pero creo que ayuda mucho el comunicar y para todo, o sea, lo dicho, yo me lanzaría sin miedo porque además eso, es reversible. O sea, y si te va mal, lo vas a poder ver, pero es que dudo que te vaya mal porque es que simplemente eso, el hecho de decir, oye, apuesto por aquí y entonces puedo subir tarifas, es que ya estás hackeando, por así decirlo, el problema de la mayoría de las agencias, ¿no? Que es, oye, tenemos que competir a precio, no, pues oye, rompes eso, ¿no? Entonces, en cuanto rompes esa matriz de ya el precio no es lo importante para competir con los demás, tienes Súper importante muchísimo ese ganado, punto. ¿no? Total. Y de hecho, ya por cerrar este melón, incluso aunque haya posibles riesgos de especializarse, es que creo que hay muchos más en no hacerlo. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo, o sea, que parece que estás en un punto, mira, no, es que esto tiene riesgos. Y digo, ya, pero has evalúa exactamente los que tienes en la posición en la que estás ahora, que es que a lo mejor son menos. Entonces, bueno, también dejo por ahí ese mensajito y si alguien todavía no lo tiene claro, pues que hable con Borja, que parece que es el mejor captador en que lo explica bien. este sentido. Guille, pues a ver, hemos hablado del gran melón del pasado, que era depender mucho de un cliente. Hemos hablado ahora de que en la actualidad estáis especializados y que qué maravilla, ¿no? Y luego hemos comentado también que tras 10 años, pues ahora estás en este punto de, a ver, tonteando, ¿no? Coqueteando con la autogestión, equipo hostil, a ver cómo podemos avanzar en ese lado, que creo que también está muy relacionado con especializarse. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Que los equipos se empoderan un poco, ganan autonomía, ya saben lo que hay que hacer. Entonces, no sé, que quería preguntar ahora por este lado de la autogestión, o sea, ¿qué ha hecho o en qué momento de madurez estáis para que tu atención se dirija hacia este tema de la autogestión y los equipos TIL? ¿Qué te ha llamado? ¿Qué te ha picado el gusanillo de ahí? Sí. A ver, a mí siempre, o sea, ya hace tiempo que venía con el gusanillo, ¿no? Desde que leí el famoso libro que habla de toda la parte de TIL. Es verdad que es algo como que me llamó, ¿no? O me llenó, ¿no? De decir, oye, creo que puede haber otro tipo de organizaciones, ¿no? A las que hemos visto siempre, tanto a nivel jerárquico, ¿no? O sea, como o sea, evitar esa jerarquía, oye, pues no puedo crecer, pero también esa parte de propósito, ¿no? O sea, de decir que sea una organización, una agencia que realmente tenga la búsqueda de un propósito de hacer algo, ¿no? Que bien revierta en la sociedad, en los clientes, en el equipo, etcétera. Entonces eso como que siempre me llenó y siempre lo he ido buscando, ¿no? Entonces, pues ahí vas leyendo, te lees el libro, te lees el de Holacracia, te lees el de 300 libros, ¿no? Al final nosotros hemos optado por nuestro medio propio modelo, ¿no? O sea, no es un manual de libro de hay que hacer A, B, C, D, ¿no? O sea, eso, vamos, de hecho yo creo que cualquier libro de negocio al final no sirve. O sea, si lo intentas implementar como tal, te la vas a dar porque, oye, tú tienes ya un recorrido, tienes una identidad, unos valores, una cultura, ¿no? Que es que te va a chocar, ¿no? Entonces yo creo que hay que siempre, oye, pues lee, quédate con lo que te gusta y adáptalo, ¿no? Y el punto de madurez, me preguntabas, pues, hombre, yo creo que ya al final, después de 10 años, ¿no? O después de 9 años, cuando tal, sí que tienes cierto recorrido, ¿no? Pues eso, los equipos, ya hay gente que lleva muchos años en la empresa, ¿no? Pues hay una persona que lleva desde el minuto 1, ¿no? Moisés lleva 10 años con nosotros, Carol lleva 7, o sea, vas teniendo también como un seniority interno que también te lo permite. Es verdad que a lo mejor de primeras, ¿no? O con un equipo muy junior, pues tiene ciertos riesgos, ¿no? O lo vería menos, ¿no? Que a lo mejor no, que a lo mejor te funciona, pero quizá sí que me daría un poco más de miedo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, la decisión final realmente, o sea, o el punto del salto fue lo que te decía, el ser padre. Oye, que se viene, yo quiero que la empresa funcione, no quiero que todo dependa de mí, quiero que el equipo la saque adelante, la sienta como suya, y es que para mí eso pasa por este proceso, ¿no? O sea, al final
cuando el equipo la siente suya, pues consigues una mayor involucración, consigues eso, que se responsabilice más de todo, que crezcan, que quieran hacerla crecer. Es que te afecta a todo estructuralmente. No sé, me he ido un poco por las ramas, igual no sé si... No, si total, te he dado me parece respuesta o fantástico. no. No, es que coincidía, a ver, te preguntaba por la madurez, no lo sé, pero sí que es verdad que es algo que he visto. Este tema, por ejemplo, tenemos un episodio con Tony Ibero de Viva Conversión, que exactamente se titula Holocracia en agencias. Entonces, creo que son temas que obviamente te puedes preocupar de ellos cuando con la agencia has alcanzado un hito, y que no es algo que esté muy extendido. O sea, igual dentro de 10 años el nacimiento de muchas agencias ya basen con esta base de serie, ¿no? Pero lo que yo veo ahora no es habitual. Entonces, tenía curiosidad un poco de, oye, ¿qué ha pasado aquí para que Guille diga, estoy en un punto de Marketing House que necesito empezar a avanzar en esta dirección, que no es la habitual y que sigue siendo un tema bastante raro, entre comillas, que parece que raro siempre tiene una connotación negativa y no quiero que vaya por ahí, ¿no? Pero que no es lo habitual, al menos, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido muy, muy interesante y coincido mucho contigo, ¿eh? Yo antes también te lo mencionaba, esa parte de, oye, que las jerarquías tienen ventajas, por supuesto, está muy claro quién es el responsable, a quién voy a tener que hacer caso y quién va a tomar la decisión. Pero al mismo tiempo tiene limitaciones que creo que en unos entornos en los que estamos, que necesitan muchas veces ser flexibles, adaptarse a muchos cambios. Hemos hablado de perder un 30% con un cliente, etcétera, que también esa flexibilidad de roles, de personas que no solo están en su cajón, sino que permean al resto de la empresa, es muy interesante también. Y creo que eso también te lo da la experiencia, ¿no? Sí, mencionabas a Tony, efectivamente, ¿no? Y de hecho, con Tony, cuando ellos estaban embarcando, yo también estaba, o sea, tuvimos bastantes conversaciones, ¿no? Cambiando puntos de vista. Yo creo que él fue, o sea, de las primeras agencias como en hacerlo tan público, ¿no? Y también y de comunicar que estaban yendo hacia ello, ¿no? Bueno, los de Good Rebels creo que también llevan como mucho tiempo en un sistema similar. Alberto y Wanatop creo que también están yendo como o están en esa parte más de autogestión, etcétera. O sea, somos varios, ¿no? Y yo creo que es algo pues, positivo que al final cae y traspasa a toda la forma de trabajar, a todo el equipo, ¿no? Y a lo mejor otro de los indicadores, ¿no? de los impulsos que nos llevó a empezar a recorrer este camino, también fue justo un año, hace 2 o 3 años, tuvimos como un aumento de la tasa de rotación, de salidas voluntarias. Vale. Y tampoco le encontraba como mucho el sentido, ¿no? De decir, joder, o sea, si nosotros tenemos buenas condiciones, tenemos flexibilidad, tenemos teletrabajo, eso. Y los básicos están cubiertos. Eso es. Y decía, joder, algo hay también, ¿no? Entonces también ese es uno de los puntos que nos llevó, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, que ha sido un acierto, o sea, y ahora, pues eso, trabajamos con niveles salariales, ¿no? Con cuatro niveles en base a esa autonomía y son niveles salariales transparentes, el equipo sabe lo que cobran los demás, etcétera, ha entrado súper bien, o sea, la gente entiende en qué punto está lo que tiene que ir haciendo para seguir creciendo. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que al final es ese punto de, oye, hacemos la empresa tuya, o sea, siéntela como tuya, siente el propósito como tuyo y a partir de ahí, oye, pues construye porque está en tu mano, tienes la información, y a partir de ahí tienes la responsabilidad de hacerlo crecer, ¿no? O sea, qué bueno. Y es un poco la idea. Te iba a preguntar justo si estabais en un punto de que todavía estás un poco desarrollando tú internamente como lo querías o si ya lo estabas compartiendo con el equipo y por lo que has dicho, el equipo ya está involucrado y muchas veces esto también me genera dudas, estos cambios que son tan profundos de estructura, etcétera, que si bien dices, ya, es que tengo gente que se está yendo, o sea, que algo igual está fallando, no sé si los que hay actualmente, si al principio había un poquito de reticencia o dificultad de aplicación, como diciendo, ¿qué me estás contando, Guillermo? Que tengo ahora 5... ¿Qué me estás contando de esto, no? O se ha aceptado bien por parte del equipo, que por lo que veo dices que sí, ¿no? Que muchas veces también, hablando de miedos, igual que antes con la especialización, en este caso los clientes lo aceptan bien, en este caso por lo que estás contando parece que el equipo también agradece estos intentos, ¿no? De buscar un equilibrio entre todos los que forman parte de la empresa. Sí, pues mira, te diría que al principio intentaba transmitir yo solo la película
Y la gente efectivamente me miraba como que se ha fumado este. O sea, ¿qué te pasa, no? ¿Qué me estás contando? Qué mal le sienta ser padre, no está durmiendo bien este chico. Efectivamente, ¿no? O sea, no llegaba, no sé si porque yo no lo sabía comunicar bien, ¿no? Porque pues es algo al final un poco diferente a lo que estás acostumbrado. Oye, que la idea es que no tengas un jefe, ¿no? Que tú mismo seas tu propio jefe, ¿no? No entraba, o sea, no era capaz de transmitirlo ni de entenderse bien. Sí, al principio cuando lo comunicaba yo, sí que generaba como ciertas reticencias, dudas, etc. Entonces ahí lo aparqué un poquito, me dije, oye, voy a dejarles de poner la cabeza como un bombo, voy a volverlo a reflexionar, voy a hacerlo. Y luego volvimos y decidí apoyarme en una consultora de recursos humanos especializado en esto. O sea, pedí ayuda. Al final dije, mira, quizá no sea yo la persona que tenga el conocimiento realmente, porque esto al final es muy nuevo, etcétera. Y es verdad que en este tipo de cosas sí que son cambios mucho más estructurales. Igual que lo del nicho, te digo, me lanzaría a la piscina. Esto creo que hay que pensarlo bien, hay que hacerlo bien y es una cosa que sí que es más difícil de revertir, etcétera. Entonces, aquí creo que apoyarse de un profesional, de alguien que te sepa guiar, que te sepa aconsejar, incluso que ella, en nuestro caso, es una consultora, ella misma muchas veces explica las cosas, ¿no? Y lo hace 100 veces mejor que yo, ¿no? Y el equipo lo entiende mucho más y también porque eso. Está especializada y la comunicación es más fácil, claro. Es que... Eso es, justo. Entonces, a partir de ahí, sí que noté mucho ese cambio, ¿no? Y empezó a entrar mejor. Qué bien. Ahí se diluyeron un poco esas reticencias, efectivamente, y yo creo que a día de hoy el equipo lo ha hecho suyo. Es verdad que eso es que, claro, cuando yo lo comunicaba la primera vez, al final le estás diciendo, nosotros teníamos teníamos un responsable en cada área, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí que se le veía como un jefe. O sea, tú eres el jefe, por así decirlo, de SEO, tú eres el jefe de PAID. Entonces, claro, si no lo comunicas bien, dice, ¿qué? O sea, ¿me vas a degradar? Claro. ¿Voy a perder esto? ¿Cómo funciona? ¿No? O sea, entonces, claro, o sea, hay que tener mucho tacto y hay que hacerlo con mucho cuidado para que eso funcione, ¿no? Y para que Interesante. ¿Y qué crees en el momento actual que necesitáis ahora como agencia para poder avanzar en esta dirección? Pues ahora mismo... Ahora mismo que estamos bien. O sea, ¿Vale? ¿Qué te diría? O sea, pero entiendo que no está implementado al 100%, ¿no? Me has dicho que estáis dando los primeros pasos. No sé si hay siguientes hitos. O sea, llevamos todo este año, o sea, desde 2025, perdón, o sea, un año trabajando ya con esta consultora. Vale. Entonces ya hemos hecho eso, toda la parte de mapeo de roles, de niveles en la empresa, de niveles de salariales. Estamos trabajando toda la parte de plan de formación y plan de carrera adaptado a cada uno de esos roles de las personas, hacia dónde puedes ir para crecer, ¿no? en esas skills, ¿no? A nivel horizontal, cómo puedes dar ese salto, ¿no? de autonomía, pues para convertirte de un nivel 2, por ejemplo, a un nivel 3, que ya es de referente, ¿no? Que eres un referente en el área, la gente te va a recurrir a ti, etcétera. Pues trabajando todo eso de la mano. Entonces, eso está bastante avanzado. Hemos puesto toda la parte de evaluaciones de desempeño entre el propio equipo. Ya se evalúan entre ellos mismos, ¿no? Pues se trabaja con una encuesta en este caso, ¿no? Donde pues a cada persona le van a evaluar 5 o 6 compañeros, ¿no? Pues entre pairs, entre la gente que está en su día a día, ¿vale? Los van a evaluar y luego yo sí que voy a ser la persona, o sea, soy la persona que comunica los resultados, ¿no? Oye, tienes estos puntos de mejora, esto lo estás haciendo de maravilla, esto lo puedes mejorar, ¿no? Eso sí que va a caer en mí, toda esa parte, como mi rol es el de gestión de personas, lo tengo que comunicar yo, ¿no? Pero la evaluación realmente viene de ellos, no viene de mí, ¿vale? ¿Qué más cosillas hemos hecho? No sé. No, habéis hecho un montón de cosas. Claro, yo aquí pensando, bueno, están dando los primeros pasos y a ver qué es lo siguiente. Y resulta, claro, un año trabajando con una consultora para implementarlo. O sea, enhorabuena el trabajazo, pero que bueno, que yo creo que aquí se ve que todo lo que estás comentando
efectivamente es fruto de madurez. De hecho, estaba pensando, has mencionado Wanatop, que lleva más de 10 años. Tú has cumplido los 10 años. Viva, más de 10 años. Estoy pensando que esta es la crisis de los 40 de las agencias, ¿eh? O sea, voy a anotar aquí que en 2030 este problemilla lo va a tener Mr. Lando. Voy a ir adelantándolo ya, voy a ir preguntando porque creo que no nos salvamos ninguno, ¿no? Pero bueno, no, me parece muy interesante, me parece una dirección que mola mucho. Y oye, que efectivamente, sobre todo también lo veo, lo que decía, de agencias que se preocupan mucho por su equipo, hacia dónde van, etcétera, se están metiendo aquí, entonces es para estar pendiente. O sea que muy bien. Guille, vamos si quieres con el bloque final de preguntas de nuestro partner Bad Advisors, liderado por Daniel Casal, ¿vale? Que es una boutique especializada en fusiones y adquisiciones en la industria del marketing, publicidad y tecnología. Entonces, Guille, no sé si os ha pasado alguna vez por la cabeza qué harías o responderías si alguien te dice de comprar Marketing House. ¿Se ha producido, de hecho? Ha habido algún acercamiento, sí, o sea, alguna vez han tocado a la puerta. O sea, yo diría que históricamente, tampoco mucho, ¿eh? O sea, no te creas que mucho, a lo mejor 3 veces, históricamente como 3 veces se nos han acercado. Llevábamos un tiempo sin que se acercara a nadie, justo esta semana nos volvieron a tocar para hablar, efectivamente. Y bueno, ¿qué diría? ¿Qué haría? A ver, yo creo que escuchar siempre está bien, ¿no? O sea, al final esto es como, nunca sabes, ¿no? Si puede haber un match, ¿no? Etcétera, ¿no? Es cierto que yo creo que ahora mismo estamos en un punto donde a mí me apetece ver hasta dónde podemos llegar, seguramente de manera independiente, pero oye, a lo mejor se presenta un proyecto que encaja en valores, que encaja en cultura, que busca hacerlo crecer de una manera que te cuadra, pues oye, nunca se sabe realmente. O sea, yo no me cierro en ese sentido, ¿no? Siempre que encaje un poco con la filosofía que al final llevamos trabajando 10 años, ¿no? Y que eso no se desmorone, ¿no? Que de hecho, bueno, uno de los acercamientos, por ejemplo, que te decía que tuvimos ya hace unos cuantos años, ocurre un poco eso, ¿no? O sea, de, oye, incluso llegamos a hablar de cifras y económicamente no estaba mal, pero no veía ese match, ¿no? Cultural ni para el equipo ni para mí luego. Entonces dije, oye, pues no, creo que no tiene sentido esto, ¿no? O sea, ahí... Vale, sí, que para eso dices, oye, pues para eso continúo como estoy, que encima ahora mismo estás con ganas, pero bueno, oye, que puerta abierta, así que sí, si alguien tiene una propuesta de verdad seria, que encaje en valores y que haya panoja sobre la mesa, no que esté bien la oferta, que haya de verdad, entonces ahí sí que... Bien de maletines. Ahí podéis molestar a mí, si no, ni os molestéis. Nada, Guille, pues vamos con la pregunta final que siempre pido a todos los invitados, y si hay alguien en el mundo de las agencias con quien creas que sería imprescindible conversar aquí en el podcast, y si nos lo puedes presentar ya sería la leche. Perfecto. Pues mira, yo nominaría a Ricardo de Driza, a Rick. Vale. Y porque creo que puede aportar mucho. De hecho, o sea, él es el CEO de una agencia muy similar a la nuestra realmente en cuanto a servicios, en cuanto a tamaño. Pero cada vez que hablo con él, o sea, tenemos como filosofías muy diferentes, ¿no? Tanto él busca, lógicamente, toda la parte de bienestar, de equipo, etcétera, sino que como hemos centrado mucho ahí, digo, a ver si va a sonar a lo contrario. Pero, por ejemplo, yo soy un emprendedor cagueta, ¿no? Yo siempre lo digo oye, yo soy un emprendedor, pero muy conservador, muy de pasito a paso, etcétera, ¿no? Él tiene un conocimiento financiero súper, súper grande, o sea, da auténticas masterclass de finanzas cada vez que hablas con él, entonces también tiene como esa tolerancia al riesgo, ¿no? Y juega más con la agencia a nivel financiero, creo que ahí puede aportar muchísimo y contar cosillas interesantes. Qué bueno. Que además, o sea, sí, creo que quien es, si no me estoy confundiendo, es también el de la pastelería. Justo, más tiene otro, efectivamente, sí. Tiene doble negocio, sí. O sea, efectivamente, el tema de las finanzas, los números y demás, más de una publicación en LinkedIn lo he seguido. Oye, pues es súper guay, porque no tengo el placer de conocer a Ricardo en persona, ¿vale? Pero si tú nos puedes poner en contacto, o sea, fantástico, y nos lo traemos al podcast y que nos desgrane los números. Podemos aprender mucho de él, efectivamente, sí. Pues súper recomendación, Guille. Y nada, pues como siempre, pues agradeceros a todos los que nos escucháis y recordaros que si habéis llegado hasta aquí, pues la historia sigue en nuestra newsletter Elemental, donde al igual que en este podcast, compartimos aprendizajes y reflexiones sobre el mundo de las agencias. Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Y Guille, pues muchas gracias por tu tiempo, por venir a Descifrando Agencias,
y por 10 años más de Marketing House. A por ello y nada, joder, mil gracias a ti. Lo he pasado súper bien y nada, espero haber aportado un poquito de valor a quien escuche. Ya te digo yo que sí. Un saludo. Pues gracias, Carlos. Un abrazo.